Muy buenos cojáis, hoy es 30 de junio de 2022 y esto es el Dojo Podcast. Tenemos nuevo capítulo del podcast que encabezará un conjunto de 3 capítulos que comparten temática similar, en el que vamos a tratar un arquetipo con doble referencia. Una temática con carácter divino basado en leyendas y mitos provenientes del norte, de los países escandinavos más concretamente, así como una temática de auténticos señores del mundo virtual, el mundo de los videojuegos. ¿Que cómo se entrelazan estas dos temáticas, os preguntáis? ¿Qué arquetipos las abanderan? Y más importante, ¿cómo las reflejan en su mecánica? Pues para eso estamos aquí en este nuevo capítulo del Dojo Podcast, cojáis. Así que poneos cómodos, agarrad vuestro mando y dadle un buen trago a esa jarra de hidromiel, pues hoy conocemos a los poderosos Generaiders. Hoy vamos a empezar de una manera poco convencional en este podcast. Vamos a hablar primero de quiénes son los Generaiders antes de conocer sus referencias y en qué están basados, más que nada porque tardaremos menos con esta parte. Los Generaiders son un arquetipo que vio la luz en el constructor de decks Mystic Fighters el 21 de noviembre de 2019, acompañado de las temáticas Mad Mage y Dragon Maid. Los 3 arquetipos de la expansión trataban las 3 típicas invocaciones especiales del Extra Deck, siendo los Generaiders la invocación Exceed. Estas invocaciones eran la fusión por parte de las Dragon Maid y la sincronía por parte de los Mad Mage, aparte de esa invocación Exceed de los Generaiders. El nombre del arquetipo es un acrónimo de las palabras Génesis y Raid, aunque también la primera parte del nombre puede hacer referencia a Generic. Luego veremos el porqué. Analicemos primero la parte de la palabra Raid, que es quizás más sencillo. Como comentaba antes, la temática del arquetipo es dual. Por una parte, referencia a la mitología nórdica, y por otra, a los videojuegos, por raro que parezca. El arquetipo está compuesto exclusivamente por monstruos de nivel 9, todos ellos boss monsters, y poseen efectos genéricos además para el tipo que posee cada uno, ya que cada monstruo es de un tipo diferente. Estos efectos genéricos son efectos aplicados a los Generaiders o a monstruos de dicho tipo específico. Y esto es porque, y aquí entramos en la referencia a la palabra Raid, son los Raid Boss de un videojuego. Es decir, son los jefes finales de toda mazmorra típica de un JRPG, el cual, en combate, spamea súbditos de menor poder mientras que él es el grandullón a batir. Este aspecto del arquetipo, además, no solo lo vemos en los monstruos. La carta de campo, Generator Boss Stage, simboliza la fase del boss de un videojuego, ya tiene referencia propiamente en su nombre, y lo refleja mecánicamente en su efecto de 2 maneras. La primera es dejando robar al oponente una carta. De igual manera que en muchos videojuegos, cuando nos hallamos a las puertas de un final boss, nos dan una especie de mejora o un botiquín para ir a por todas a full poder y full vida. Después de esto se nos invoca nuestro Generator, es decir, aparece el boss final, hace su aparición en el campo y iniciamos la pelea. No solo esto, sino que además, después de que este se invoque, invocamos fichas Generator. El boss hace aparecer sus minions en el campo. Esta sería la segunda parte del efecto que aplica esa referencia. Bien, ¿para qué sirven estas fichas? ¿Para qué sirven estos minions? Bueno, nuestro boss monster puede hacer sus efectos tributando Generators, es decir, los propios boss monster o las fichas Generator, utilizando sus súbditos para potenciarse a sí mismo y poder acabar con el adversario, utilizando obviamente sus habilidades. Otra referencia al apartado de los videojuegos lo vemos en las cartas mágicas y trampas, aparte del campo antes mencionado, y de estas sí que tenemos que hablar. El primer ejemplo es con la magia Generator Boss Quest, es decir, misión del jefe Gene-Incursor. Y es básicamente la misión que aceptamos en el juego. Su efecto nos permite mostrar a un Generator para añadirnos 2 cartas mágicas y trampas Generator a mano. Es decir, mostramos al objetivo de la misión, ese boss monster del que va a constar esta misión que tenemos que realizar, es decir, el boss a derrotar, para preparar la mazmorra, para preparar el nivel por el que vamos a tener que pasar para enfrentarnos a este boss. Generator Boss Loot es otro ejemplo, por ejemplo, siendo el objeto que ganamos al derrotar al boss, lo que nos lootea.
Cuando el oponente destruye uno de nuestros monstruos Generator, de efecto, obviamente, es decir, con las tokens no se aplica, porque cuando derrotas a los minions, pues no te dan una mejora, obviamente. Robas una carta. Creo que no hace falta explicarlo demasiado, pero bueno, básicamente es que cuando derrotas al boss, te llevas un tesoro. Además, el oponente no puede atacar a nuestro boss, ya que tiene que pasar antes por nuestros minions. Aquí se aplicaría el segundo efecto, y es que si poseemos fichas Generator, el oponente no puede seleccionar para ataques a nuestros Generator de efecto, por lo cual, pues bueno, defendemos a nuestro boss mientras haya súbditos en el campo. En lo referente a las cartas trampa, Generator Boss Fight nos activa el campo desde el deck, y después deja robar una carta al oponente. Es decir, lo mismo que el campo, activa el encuentro con el boss y otorga una mejora al oponente para iniciar esa pelea contra el mismo. Por otro lado, Generator Boss Bite simbolizaría un ataque del propio boss monster, ya que tributando súbditos añade materiales a nuestro monstruo Exceed, que lo conoceremos después, como si estuviese cargando su ataque final. Sacrifica a esos monstruos para preparar su ofensiva. Por último, mencionar como dato adicional que nuestros Generator, los monstruos de efecto, poseen una restricción bastante curiosa de que solo podemos controlar uno con su mismo nombre a la vez. Es decir, solo podemos controlar un Frody, solo podemos controlar una Gela, solo podemos controlar un Dobelgus. Esto significa que son únicos, como auténticos boss monster, ya que un jefe final no puede estar duplicado, sino sería pues una especie de subjefe. Esto sería lo referente al apartado del arquetipo basado en el entorno de los videojuegos. Pero como dije, el arquetipo posee una temática dual. Y es que hace también referencia a la mitología nórdica, como otros arquetipos que trataremos en futuros podcasts. Como ya os digo, voy a hacer un bloque de varios capítulos tratando dicha mitología. Estos tintes mitológicos no se limitan exclusivamente al nombre de los monstruos, calan incluso en el nivel. Y sí, son nivel 9 por esta temática, ya que se refieren a los 9 mundos de la misma. Estos posiblemente os suenen. Si no estáis muy puestos en estos mitos, seguramente os sonarán por las películas de Thor de Marvel. Estos 9 reinos son Asgard, que raro me parecería que no sonase, hogar de los Aesir, donde se encuentra el Valhalla, Vanaheim, hogar de otros dioses llamados los dioses Vanir, Alfheim, mundo de los elfos, Midgard, el mundo de los hombres, Jotunheim, el mundo de los gigantes, que en el caso de Marvel es de los gigantes helados, Muspelheim, reino del fuego, que este quizás lo podemos ver en la película de Thor Ragnarok, es en el que inicia la película, si no recuerdo mal, Svartalfheim, Niflheim, que es el mundo de la oscuridad, y Hel, que es el reino de la muerte. Este es el único que es fácil, aparte de Asgard, de pronunciar. El resto, pues, ha habido varias pruebas, chicos, lo siento. Todos estos están unidos y sujetos por las raíces del árbol Yggdrasil, que a muchos pues os sonará también. Un árbol bastante característico de esta mitología nórdica, que además está representado también dentro del arquetipo en la carta de campo, en Generator Boss Stage, que simbolizaría, como ya os digo, a este árbol Yggdrasil. Cada uno de nuestros bosses representa uno de estos reinos, siendo por ejemplo, y en orden, ¿vale? Dobelgus es Svartalfheim, Frodi, Alfheim, Hela, obviamente Hel. Además de que recibe el nombre de la hija de Loki, encargada del inframundo, que de eso hablaremos después porque también tienen que ver con personajes de esta mitología. Jomurgander, nuestro Exceed, representaría a Midgard, aunque posee también el nombre de la serpiente con el mismo nombre, que también es hija de Loki, ¿vale? Además dicen las leyendas que viaja por todo Midgard, precisamente por eso tiene ese nombre, hasta que llegue el día del Ragnarok, donde se enfrentará a Thor, que es su eterno rival. Ya hablaremos un poquito más de esto en detalle en otro podcast que hablaremos de los nórdicos con algún invitado especial. Luego, Mardel representaría a Vanaheim, Naglfar a Muspelheim, Nidhogg a Niflheim, Utgarda a Jotunheim y Har a Asgard. Además de que cada uno representa también a uno de los dioses y criaturas de dicha mitología. Como hemos visto, por ejemplo, Hela es la representación de la encargada del inframundo, de ahí su tipo zombie. Y también sus efectos encargados del propio cementerio y de traer de nuevo a tus monstruos de entre los muertos.
Otro caso, por ejemplo, es de Mardel, siendo Freya la diosa de la belleza y la fertilidad. Por eso tiene ese pedazo de ilustración en la carta, ¿para qué lo vamos a negar? En el caso de Naglfar, también coincide con el nombre de un barco que llevará a las fuerzas del caos contra los dioses en el Ragnarok, que se llama de igual manera, Naglfar. Si queréis saber de qué está hecho el barco, de qué está hecho Naglfar, bueno, pues os adelanto que está hecho de uñas de los dedos de los pies y manos de los muertos. Al menos estaban guapos en el entierro, no lo voy a negar, pero es un poco desagradable para mi gusto. Pero bueno, ya sabéis cómo son estos mitos, muchas veces se sacan cosas sin sentido de la chistera. Como veis, todo centrado en este evento, en el evento del Ragnarok. El tema de Jomurgander, de los reinos y los personajes que tienen que ver con Loki, ya que obviamente esto es una guerra, como las peleas de los bosses de los videojuegos, por eso tienen esa coincidencia. Luego, continuando con las referencias, Nidhogg es en este caso una referencia a Nidhoggur, un dragón que se dedicaba a roer las raíces de Yggdrasil. Por eso quizás posea su tipo Wyrm, ¿vale? No directamente dragón, pero sí Wyrm. Luego tenemos a Utgarda, que este es bastante interesante porque hace referencia a un gigante con el mismo nombre que el del gigante que retó a Loki y Thor a una serie de pruebas, en las que estaba implicado también Jomurgander. Esto seguramente lo conozcáis del Destripando a la Historia, si no recuerdo mal, del de Thor. Además, también es el nombre de unos muros que rodeaban la fortaleza de los Jotuns. Por eso, quizás el aspecto que tiene la carta en el diseño, en el artwork, de una fortaleza o de un castillo. Y seguramente por eso también su tipo roca. Otro curioso es Dobelgus, basado en los Dwarf, o los enanos. Casi siempre, pues obviamente referidos a la herrería. Por eso su tipo máquina, por eso el tema metálico. Además de que también tiene un estilo que a mí particularmente me recuerda un poquito a los mechas de Tengen Toppa Gurren Lagann, que no eran tampoco mechas excesivamente ostentosos y grandes como los de otros mangas, sino que tienen como un diseño más de enano. Y por último, tenemos a Har y a Loptar, referenciando a Odín y a Loki simultáneamente. Bastante acertado, por ejemplo, en el caso de Har, ya que es lanzador de conjuros, y es bien sabido que Odín era un poderoso hechicero. Además de que también posee uno de los efectos más restrictivos del arquetipo, siendo un efecto de negación y destrucción de cartas y efectos, cual dios de Asgard controlando lo que pasa en el campo y dictando qué se puede y qué no se puede activar. En el caso de Loptar, el hecho de otorgar 1000 de ataque a Tusk Generator exclusivamente en el turno del oponente podría tratarse como una pequeña jugarreta al oponente, propio del dios Loki. Pero también hace referencia a todos los regalos y ayudas que Loki otorgó al resto de dioses en los mitos, como la poderosa lanza de Gungnir a Odín, que lo mismo suena a ese nombre, Icebarrier, o el Skidblarnir, un barco que le regaló a Freya. Curiosamente, dos de los dioses a los que hace referencia también este arquetipo, como ya hemos visto. Con esto cerramos este nuevo capítulo del podcast, pero no la temática. Como os digo, la retomaremos en un par de capítulos más, donde continuaremos hablando de los mitos, dioses y criaturas nórdicas. Como veis, una temática bastante popular y que puede dar para mucho contenido. Además, puede que tengamos, como ya os he mencionado antes, una visita de cierto señor de las locomotoras para que nos ilustre con sus conocimientos. Y antes de finalizar, un pequeño anuncio. A partir de este capítulo, ¿vale? No va a haber más Dojo Consultorio debido a un problemilla que he tenido con la sección, así que supliré este espacio con alguna recomendación de algo, dependiendo de la temática que tratemos en algunos capítulos, por ejemplo de libros, de películas, mangas, cine, un poquito de todo, como ya os digo, dependiendo también de si la temática se presta a ello. Pero de todas maneras, si os ocurre alguna idea, estaré pendiente de la caja de comentarios, a los que obviamente estáis viendo esto en YouTube, para leer vuestras propuestas. De entre ellas, pues bueno, si hay alguna que me parece una buena idea, puede que la implementemos en esta sección. Así que dejadme ahí en caja de comentarios qué opináis o qué se os ocurre. Así que sin mucho más que decir, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like si es así, que lo compartáis para que más gente conozca el Dojo Podcast, que nos sigáis en redes sociales para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos.
Y no mucho más, nos vemos en el siguiente Dojo Podcast.